Ahora 25. Hoy tenemos un programa espléndido, cargado de panoramas y de novedades. ¿Sabían ustedes que The Flash, la última película de superhéroes, trae al Batman de hace 30 años atrás? Bueno, Isabel Plant, que es nuestra columnista de cine y series, nos trae esa y otras novedades de la pantalla grande. También vamos a estar conversando aquí en el estudio y tocando en vivo después con Nano Stern, que llega con nuevo disco. Y también, por supuesto, todas las noticias en música, teatro y literatura, porque tú ya estás aquí, en la hora que no existe, donde todo puede pasar. Isabel Plant, nuestra columnista de cine y series. ¿Cómo estás, Isabel? Muy bien, Blanca. ¿Cómo te has sentido? Me he sentido muy bien, gracias. Me alegro muchísimo. Oye, ¿qué nos traes hoy día? Nos traes And Just Like That, que es la segunda temporada... no es segunda temporada. Sí, sí, es segunda temporada de la secuela de Sex and the City, que tuvo ¿cuántas temporadas? Sex and the City tuvo 6 en su cruzado original por HBO y por el resto del mundo. Una serie muy icónica que se estrenó en 1998 y que quizás hoy día uno no recuerda cuán rupturista fue Carrie Bradshaw y sus 3 mejores amigas solteras en Nueva York. Pero en ese momento en la televisión no había habido nada similar en cuanto a conversaciones de mujeres, a temáticas. O sea, mujeres hablando de su vida sexual y compartiendo, no era algo usual. No, no era común. En la pantalla. Estamos viendo justamente imágenes del tráiler de And Just Like That. Y tuvo, bueno, 6 temporadas a partir del 98, un exitazo en todo el mundo. Sarah Jessica Parker como Carrie Bradshaw. Tuvo 2 películas que son no son tan buenas, pero igual uno ve la ropa y es feliz. Y luego... Es que era además una serie como fashionista total. O sea, yo me acuerdo de las amigas que la veían, era muy como para ver los zapatos, la ropa. Los Manolo Blahnik. Sí, y bueno, porque además eran mujeres con plata en Nueva York, o sea, no era cualquier cosa. Uno siempre dudó cómo ella, siendo columnista de un diario, se pagaba toda esa ropa. Sí, pero bueno, es la magia de la televisión. Y el año pasado, antepasado, vuelve con And Just Like That como un spin-off de ahora ya no mujeres solteras de 30, sino que mujeres de 50 con diferentes temáticas, lo cual yo encontré bastante interesante. No sé si el producto final fue tan logrado como serie. Trataron de meter harta temática moderna, con nuevos personajes, que no sé cómo hacerlo un poquito más inclusivo y diverso, que quizás les quedó medio forzado, pero igual siguen siendo los personajes. Igual es un rango etario además que no está muy representado, creo yo. Eso creo que es muy importante. Veamos el tráiler, ¿te parece? You don't move on because you're ready to. You move on because you've outgrown who you used to be. I've repurposed my kitchen. Did you know stoves aren't just for storage? I thought I was doing so well. I got through that whole first year. The way you've moved on, we're so proud of you. Life's too short not to try something new. I'm on the precipice of doing something either really stupid or totally liberating. Cargas de bolsa estaba ahí la Sarah Jessica Parker, o sea, no hay crisis económica que la afecte. En la temporada anterior de And Just Like That, el gran cambio es que su personaje queda viuda, muere Mr. Big. También el personaje de Cynthia Nixon sale del closet, pasan hartas cosas. Y esta nueva temporada que llega el 22 de junio a HBO trae como novedad de que volvemos a hacer cuarteto, aunque sea por un momento, porque Kim Cattrall, la que interpretaba a Samantha, que era como la mayor, la rubia y todo, se peleó completamente con todo el elenco. Era mentira que se caían todas bien. ¿Cuándo? ¿Antes? Sí, después de las películas. Dijo, yo no vuelvo más, odio a todas, etc. Y no estuvo en la serie anterior. Su personaje era nombrado y era un tema de que estuviera viviendo en otro país y que estaba peleada con ellas, pero no aparecía.
Y se anunció, para felicidad de las fanáticas, que va a estar en esta temporada, pero solamente como un cameo. La vamos a ver brevemente, pero va a estar apareciendo durante esta nueva temporada. Pero poquito. ¿Quiénes más aparecen en esta temporada? Vuelve Aidan. ¿Te acuerdas que Sarah Jessica Parker tenía como dos amores? Sí. Mr. Big, que era como el casado, el que falleció. Venía, y este que era como carpintero, era como, yo lo encontraba Oye, súper espérate, perfecto. detengamos en Mr. Big. ¿Por qué murió Mr. Big? Mr. Big, para los que no vieron la temporada anterior, que está disponible en HBO Max, le daba como un infarto haciendo bicicleta. Sí, no, pero yo estoy hablando de las razones extraficcionales. Igual ya estaba muerto en la serie cuando sucedió, iba a volver en flashbacks. Ya. Y después fue acusado de mal comportamiento sexual, entonces tuvo también ahí una cosa Me Too que tiene Chris Knott, que es el nombre del actor fuera de pantalla. Entonces también la serie tuvo que como tapar un poquito. Ahí está justo Mr. Big en pantalla. Bueno, uno de los grandes amores televisivos del siglo XXI, creo yo, más allá del tras bambalinas. Pero bueno, ahora vamos a tener un revival del otro gran amor de Carrie Bradshaw en pantalla. Así que entre eso y el regreso de Samantha Jones, yo creo que las fanáticas de la serie original, aunque uno reclame que no es lo mismo, aunque uno reclame ciertas cosas, igual es entretenido de ver. Y como tú dices, Blanca, un segmento súper poco representado en la televisión. Ahora las temáticas tienen que ver con menopausia. Las mujeres de nuestra edad. Con hijos adolescentes, con, o sea, con otras temáticas que no son las que normalmente se ve, que es solamente buscar pololo, y las que son las cosas básicas de las series más o menos. Exacto. Así que muy entretenido. Como les decía, vuelve el 22 de junio. Sarah Jessica Parker y Por Carrie Bradshaw. HBO, ¿no? Sí, HBO Max. Perfecto. Y HBO. Y The Flash, cuéntame sobre The Flash. Yo estuve mirando ahí el tráiler, se veía bien impactante. Sí, The Flash es por supuesto parte del universo de superhéroes de DC Comics. Tenemos los superhéroes, por supuesto, a cargo de nuestra pantalla grande hace muchos años, y tenemos los Marvel, que son los Avengers, los Iron Man, etc. No, yo nunca sé la diferencia. Es película de superhéroes. Rivales totales. Y DC Comics son Superman, Batman, Flash, y que hace un par Los de más años. clásicos, quizás. Exacto, pero es que Marvel les quitó terreno porque Iron Man fue tan exitosa con todos los Avengers que como que uno se le olvidó que estos eran los originales. Los originales, claro. Y hace un par de años se hizo la película de la Liga de la Justicia que reunía a los superhéroes de DC. Ajá. A Superman, Batman, Flash, Aquaman y la Mujer Maravilla. Y cada uno ha tenido sus películas independientes, y ahora le llegó el turno a The Flash, un poco atrasado por la pandemia, donde Ezra Miller, que es un actor bastante controversial, es qué? el encargado. Porque lo arrestan cada cierto tiempo por conductas desordenadas. Como Ay, que le no. pega a gente en bares, es como que se desordena. Se pelea con la gente. Oye, veamos el tráiler mientras... A ver. Mientras estamos avanzando. Bueno, The Eso. Flash corre mucho. Hola. Gracias. Lo comunico con el señor Wayne. Por favor, no. Te necesito aquí ahora, Barry. ¿Estás diciendo que puedes viajar en el tiempo? Pero Bruce, puedo arreglar las cosas. Podría salvar a las personas. Puedo salvar a mi mamá. Hasta a los tuyos. También podrías destruir todo. Te amo, mamá. Esta es la versión doblada al español latino, ¿sí? Por supuesto, igual es una película familiar, así que existen las dos versiones. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es la anécdota de esta película de Flash? Está muy de moda el multiverso, Blanca, en todo lo No que me es digas. superhéroes, porque le permite a las películas de superhéroes mezclar líneas de tiempo, temporalidades, etc. Lo tuvimos en Doctor Strange, tuvimos una película con los tres Spider-Man, los tres actores al mismo tiempo. Y en esta película de Flash, justamente para salvar a su madre de morir asesinada, que es como su historia de origen, así como Batman y Que se Superman. supone que murió hace muchos años. Hace muchos Ya. años, pero para cambiar la historia de que como si corre demasiado rápido, puede ir saltando en el tiempo. Pero todos vimos Es como un volver al futuro un Todos poco. vimos Volver al Futuro, y uno sabe que si uno cambia la línea temporal se afecta a todo lo que viene. Hemos aprendido eso en el cine. Entonces, Sí, oye, recién va vimos a a quedar la Michael grande. Keaton ahí de Batman. La maravilla es que si tú vas a universos alternativos, The Flash se va a ir encontrando con otras versiones de Batman. Y en eso esto ha sido el hito para los fanáticos, que Michael Keaton, 30 años después de ser nuestro Batman de Tim Burton, por supuesto. Sí, que fue increíble. Además, la música era de Prince, ¿te acordáis? No, o sea, películas de autor de superhéroes que yo creo que a todos nos marcaron. Para mí hay un antes y después de Michelle Pfeiffer de Gatúbela. Sí, o sea, total. creo que es un hito de los 90, todas quisimos ser ella. Sí. Bueno, Michael Keaton, viejo, arrugado y canoso y maravilloso,
se vuelve a poner su traje Pero con el logo Alonso, amarillo. yo lo vi que estaba como de colorado, ¿o son No, las canas? tiene unas Ah, canas. era una luz amarilla, entonces. Esta no es versión Parecía joven, tibio, es ya. un Batman viejo y cansado y yo debo decir que de lo que vimos en el tráiler y lo que se nos adelantó, yo no voy a spoilear la película porque los fanáticos de los superhéroes me matan, pensé que iba a ser una cosa más breve. Mira, ahí está lo del Y hay 89. mucho Michael Keaton en esta película. Esta es la del 89, ¿viste? Con Espléndido. Kim Basinger. Jack Nicholson. Jack Nicholson como el de Guasón, sí. Después Danny DeVito del Pingüino. Son súper buenas películas. Sí. Después tuvimos otros Batman. George Clooney, Sí. Val Kilmer, Ben Affleck, que también aparece en esta película. Pero la parte entretenida es eso, que Barry, que Flash va a viajar, va a estar con su versión más joven, dejándola grande porque está alternando las líneas de tiempo. Y va a estar ahí con Michael Keaton de vuelta en su traje que le cabe perfecto. ¿A quién nos cabe trajes de hace 30 No, años? imagínate. Oye, ya, y Spider-Man, tenemos otro superhéroe. Exacto, hay una duda si es que hay una fatiga de superhéroes en la Ya. gran pantalla y si la gente está yendo a ver películas de superhéroes como las se veían antes, con Ant-Man, los Guardianes de la Galaxia que ya han pasado por la pantalla. En este caso, y a veces la crítica no es tan amorosa con las películas de superhéroes como lo es el público. En el caso de las películas animadas de Spider-Man, Into the Spider-Verse y ahora A través del multiverso, que ya está en cines, es una mezcla casi única de la gente la ama y O la los odian. críticos La la odian. adoran. No, Ah, la la adoran. adoran. O sea, 100% de aprobación. Ah, Es como, fabuloso. este es el futuro de la animación y de las películas de superhéroes. Yo lo veré este fin de semana, Mira. pero aprobada por todos los niños que me rodean, así que de todas maneras, buen Hay panorama. que llevar a los niños para la vacación de invierno ahora. Con mascarilla y todo. Con si mascarilla, por quieren. favor, sí, por favor. Pero esta es la segunda parte. La primera parte pasó por cines hace 2 años, está en streaming, Across the Spider-Verse. Y esta segunda parte tiene de nuevo a Spider-Man en versión Miles Morales, es un superhéroe latino. Y va a tener que también cruzar los multiversos para vencer al malo con las otras versiones de Spider-Man. Perfecto. Y tenemos a 2 influencers que están haciendo doblaje ahí, ¿no? Sí, y también las Y versiones... Cata, en o inglés. hay Cata y Benjamín Pollo Castillo. Exactamente. Y también la versión en inglés tiene actores de primer nivel. Entonces... Pero estos no son actores de primer nivel, son influencers. Bueno, pero hay gente más famosa que tú y yo Sí, y que por todos los actores de supuesto, primer nivel. imagínate. Así que, Y hay otros chilenos también trabajando en Spider-Man. Aquí, mira, voy a leer porque Dale. no me puedo aprender los 5 nombres. Pero está Alejandro Benítez, que trabajó en Sony Pictures y hizo iluminación. Sebastián Muñoz, asesor de Sony. Nicolás Burmester, que está en la animación también. Julio Illanes, en la animación digital en Sony. Alex Olea, animador en Sony. Diego Oliva, animador en Sony. Oye, pero... hay muchos chilenos muchos trabajando representantes chilenos. en el mundo de la animación, no solamente en este estudio de Sony que hizo Spider-Man, pero hemos tenido chilenos en películas nominadas al Oscar de diferentes estudios, como realmente tenemos animación de exportación. Y lo bonito de esta película, que así como el superhéroe es latino, también se preocupa en que el equipo completo sea un poquito más diverso, que creo que es una preocupación de Hollywood. Y bueno, como les decía, esta sí que está 100% aprobada por la crítica para panorama infantil familiar. Fantástico, me armaste el fin de semana. Ya, y tu recomendación personal, Isabel, para esta semana. Mi recomendación personal es a través de un hito, un aniversario. Se cumplieron el 30 de abril 60, no, perdón. ¿Cuántos años ¿Puede eran? ser 60? 60, sí, estoy bien. 60 años de la muerte del chacal de Nahuel Toro, una de las historias de Crónica Roja más famosas, por supuesto, de nuestro país, que no solo habla de Jorge Valenzuela Torres, un campesino y letrado que mata a 6 personas y después se termina como redimiendo antes de ser fusilado. En la cárcel, ¿no? En la Como cárcel. armando un plan como de reinserción un poco, ¿no? Exacto, también es una historia que atrajo mucho en su momento de finalmente por qué la gente delinque, como qué herramientas les damos a las Como personas. sociedad, en el fondo. Exacto. ¿Cuál es también nuestra culpa dentro de aquello? La famosa película de Miguel Litines de 1969 y se ha estado dando por el aniversario de los 60 años en algunas salas independientes, pero si usted la quiere ver en su casa y repetirse el chacal de Nahuel Toro o no la ha visto, está en la página de la Cineteca Nacional de Chile, se puede ver completa, íntegra, sin pagar. Espérate, hay una función ahora pronto en la Cineteca. Sí, es que era estos días en CCC y en Cineteca van a estar dando, así que hay que estar atento a las redes sociales, porque hay que ver cuándo la repiten.
pero para verla en la comodidad de su casa, un clásico del cine chileno, Miguel Litín, por supuesto, uno de nuestros portentos, que más encima hemos visto tanto en las Más noticias. encima ahora está en la Convención Constitucional. Está escribiendo nuestra Constitución, así que está con mucha pega. Pero realmente un hito del cine chileno que nos lleva a pensar también cuánto hemos avanzado desde entonces hacia ahora en cómo tratamos a la gente que delinque, cómo acompañamos, también cómo se cubren estas historias. Así que El Chacal de Nahuel Toro, a 60 años del famoso fusilamiento del personaje, está disponible en la página web de la Cineteca Nacional. Ya, y en Onda Media, ¿no? No está en Onda Media, Ya, está solo o sea, en la hay Cineteca. que ir en la página de la Cineteca. Pero ni siquiera hay que inscribirse. Aprietas play, no hay pones que Chacal de registrarse. Nahuel Toro, Cineteca en Google y te Ve. va a salir el link. ¡Qué fantástico! Para que veas tú. Oye, muchas gracias por todas las novedades, Isabel. Feliz. Bienvenida, como siempre, a Hora 25. Y te voy a invitar a que veamos la columna de Sergio Parra, nuestro Buenísimo, columnista para de saber libros. qué leer. Sí, pero más que leer, fíjate, él nos va a presentar a Catalina Bustos, que es la reconocida ilustradora. Catalina Bu. Exactamente, Catalina Bu, que acaba de publicar un nuevo libro llamado Nadie como tú, dueña de un trazo desinhibido y sin reglas, como le llaman. Ella ha sido catalogada como la sensación del cómic chileno, así que vamos a ver qué nos tiene que contar Sergio Parra sobre esto. Gracias. Estamos con Catalina Bu, una de quizás más destacadas, ¿no? Artistas y escritora de novela gráfica, que hace 10 años publicó Diario de un Solo y que acaba de publicar en España Nadie como tú. Vamos a conversar con ella del proceso de la creación de este libro último, de los temas que trata esta novela gráfica y cuáles son los procesos que ha llevado a este libro a tomar, ¿no?, este mundo que está afuera e introducirlo en sus páginas. Ha cambiado mucho el mundo desde que publiqué mi primer libro. No solamente yo, sino que como publicar, ser visto y todo ese tipo de cosas cambia un montón. Mi manera de hablar también, o mi manera de pensar. Mi primer libro fue mi tesis cuando estaba estudiando y tenía otra relación igual con los libros y con mi propio trabajo, así que es un cambio súper grande. Ha pasado mucho tiempo ya, 10 años, mucho tiempo. Cuando me preguntan de qué se trata el libro, a mí me cuesta definirlo. Creo que la gracia de este cómic es precisamente, se trata más de acompañar a una persona. No solamente a una, sino a varias en estados de ánimo. Es un trabajo para mí que me dio muchísimo gusto hacerlo porque tiene mucha honestidad. En la estética yo creo que tiene algo muy privado también, es como un libro que uno podría haberle encontrado a alguien a medio terminar en algún lugar. Hasta como la edición, el color del papel, la elección de hacerlo en grafito, se ve todo muy como un libro de una persona, un niño o algo escolar, como la elección del grafito, la elección de los grises. Hay algo como en el tocar el libro que transmite esa sensación. Bueno, siempre tuve la inquietud de seguir haciendo cómics. Es un lenguaje que me interesa muchísimo. La pandemia en el fondo me permitió parar y en ese como planteamiento de preguntarse qué estoy haciendo con mi pega, la única opción era seguir haciendo cómics. Empecé también a encontrar también un nuevo lenguaje de cómo yo quería trabajar y empecé como a buscar también mi propia identidad en el dibujo. Entonces yo creo que lo más complicado de hacer ese libro fue entender como que en el fondo mi método, mi metodología era precisamente estar un poco a ciegas con mi propio trabajo, ¿cachai? Y no solamente a ciegas como del dibujo mismo, como de repente dejarme llevar por el dibujo, sino que también a ciegas como con mi propio análisis. A mí me gusta eso porque hay algo como de experimentar mi propio dibujo de otra forma. Yo me mantuve mucho tiempo trabajando como para otras personas, ¿cachai? Como ilustradora, como un servicio para marcas, para editoriales, para revistas. Y ese método es muy distinto porque tenéis como... No te podías enfocar tanto en el proceso, en el fondo, o no podéis liberarte tanto en el proceso, porque hay una exigencia y hay una hora final que tiene que cumplir con ciertos no sé, cánones, ¿cachai? Como una idea que hay que lograr. En cambio, en mi trabajo más autoral, yo me permito que eso no exista. Creo que sin querer no he podido escapar de cosas que a mí me atraen, o cosas que a mí me dan miedo desde muy chica, como la locura, la soledad, ¿cachai? Como transitar como por lugares que
que no me hacen sentir cómoda, es algo que normalmente quiero ir para allá. De hecho, en el libro también el personaje, bueno, que yo también me enfrenté como con un miedo obvio, típico, un lugar muy común, pero ver cómo alguien se está muriendo, acompañar a alguien en la muerte, justamente en la crisis donde uno está pensando mucho en su vida, que son los 30, como esa época como donde deja de ser algo más infantil y empieza a ser como una crisis distinta, con otro tinte. Entonces, normalmente mis personajes transitan por esos lugares que a mí, en la vida normal, me dan miedo, ¿cachai? Me gusta eso. Este libro tiene mucho que ver como con cosas que conversé con mi psicólogo, que a lo largo como de toda mi terapia, al final fue como hablar de dibujo, fue hablar de mi trabajo, ¿cachai? Que eso me lo permitió igual. Y hablábamos mucho acerca de los dos lados de la creatividad, como que uno siempre piensa que es un lado luminoso, pero también uno puede ir muy, muy oscuro hacia imaginarios, hacia fantasías, ¿cachai? Paranoia, y eso igual es parte de la creatividad. Catalina, ¿y en qué estás ahora? ¿Cuál es tu siguiente proyecto? Estoy dibujando mucho. Estoy haciendo grabado, estoy estudiando grabado en el Taller 99 y estoy encontrando nuevas maneras de relacionarme con mi trabajo, que creo que después de haber hecho esta novela gráfica, me volví a enamorar de este trabajo y me quiero dedicar a eso, a dibujar. Quisiera recomendar esta vez un libro estremecedor que acaba de ser publicado, autor material de Matías Celedón. Matías Celedón trabaja a partir de una desclasificación de unos cassettes grabados por Carlos Herrera Jiménez, que está detenido a cadena perpetua en Punta Peuco por el asesinato de Tucapel Jiménez y del carpintero Alegría. Él grabó durante unos años novelas, audiolibros, ¿no?, para la Biblioteca de Ciegos. Y esta es una novela estremecedora sobre la voz. En esta novela tú puedes, ¿no?, meterte a un código y escuchar la voz de Carlos Herrera Jiménez leyendo para los ciegos. Es una novela estremecedora que Matías Celedón ha logrado con inteligencia y con valor. Excelente la columna de Sergio Parra, muy encantadora la historia de Catalina Wu y su visión sobre el cómic y la ilustración, y también, por supuesto, muy interesante, autor material de Matías Celedón, que era la recomendación de Sergio Parra. Y hablando de libros, no se pueden perder ustedes la próxima edición de La Furia del Libro, que es la exposición más grande de editoriales independientes, que esta vez aterriza en la Estación Mapocho. En su 17ª versión, La Furia del Libro reúne a más de 260 sellos y organizaciones de fomento de la lectura, como bibliotecas públicas, editoriales universitarias, nacionales e internacionales, que son las que convocan a este encuentro. El programa abarca 5 días, del 14 al 18 de junio, y tiene más de un centenar de actividades que incluyen conversatorios, lanzamientos, talleres y dinámicas para toda la familia, en sintonía con un escenario dedicado a la literatura infantil y juvenil que debuta este año en La Furia. En la Estación Mapocho de Santiago, entrada totalmente gratuita. La Furia del Libro desde este miércoles, o sea, desde hoy hasta el domingo 18 de junio. Hace algunos programas atrás les contamos que estábamos viviendo la Semana de la Educación Artística. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque pone en valor al arte como herramienta de diversidad cultural y cohesión social. Y a propósito de eso, les vamos a presentar a Carolina y Vitia, que son dos violinistas de la ciudad de Concepción, que son un muy claro ejemplo de lo fructíferas que pueden ser las artes. Con el apoyo de la Corporación Cultural Balmaceda Arte Joven, estas dos violinistas han logrado cumplir sus sueños y proyectar un futuro de la mano de la música. Así que vamos a verlas. Me llamo Carolina Cáceres, cumplí recientemente los 16 años y yo vivo en
en Concepción. Llegué a tocar violín por el hecho de que personas llegaron a mi colegio para mostrarnos nuestros instrumentos de cuerdas. Y digamos que a mí me interesó mucho el violín. Yo soy Vitia Núñez, tengo 13 años, soy de Santa Sabrina, Concepción. Vengo aquí desde los 3 años porque mi hermano tocaba violonchelo, entonces yo venía a acompañarlo. El violín era algo que me gustó desde el primer día que lo... Me ha costado mucho por el hecho de mis deditos, porque al tocarlos como que ya uno ya empieza a tocar y ahí de repente le empieza a doler los dedos. Y es un dolor que no le gustaría a ninguna persona al principio de tocar un instrumento. A veces me bajoneaba y no quería tocar, porque a veces pensaba que no iba a poder tocar y no me iba a salir las melodías y dejaba todo a un lado. Yo llegué a Balmaceda Arte Joven como en 2018. Yo no estaba en ninguna orquesta, entonces esta ha sido mi primera experiencia formal. Digamos que para mí la orquesta de Balmaceda Arte Joven es como una familia. Yo he tenido varios profesores, he tenido al profesor Alejandro y ahora actualmente a la profesora Paula. Me han enseñado mucho, gracias a ellos también estoy aquí. Mira, Balmaceda Arte Joven es un proyecto de carácter nacional. Sus líneas de trabajo básicamente tienen que ver con formación, todo lo que es la línea de talleres con jóvenes, ¿cierto? Donde los artistas son educadores. Y la orquesta nació como una necesidad también de tener un proyecto artístico que tuviera un sentido educativo y también vinculado a la comunidad. Entonces nuestros primeros alumnos fueron algunos vecinos del barrio y de la escuela del sector. Y en ese sentido partimos con mucho apoyo los primeros 5 años del Fondo de la Música. Nos ganamos varios proyectos, ¿cierto?, para comprar los instrumentos, para armar el cuerpo de profesores, que en su mayoría eran músicos de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Concepción. Y entonces el proyecto fue creciendo, se fue fortaleciendo. Llegamos a tener casi 300 niños. Cuando fuimos a tocar al Teatro Bio Bio fue como que impresionante con la orquesta, porque yo nunca pensé que íbamos a llegar con la orquesta de Balmaceda al Teatro Bio Bio. Cuando ya estábamos ahí ensayando, dijimos ya, nosotros podemos con todo el público que venía. Los 30 años de Balmaceda a nivel nacional coincidió con que tuvimos acceso a la sala principal del Teatro Bio Bio, entonces fue un proyecto, yo diría, como de maduración de la orquesta en un alto nivel. Nos ha traído mucho orgullo, mucha satisfacción, nos hemos presentado en muchas comunas, en muchos espacios. Me gusta tocar en esta orquesta porque en otra orquesta nunca hemos tocado temática de unos artistas como los Bunkers y los Tres, nunca. Siempre Vivaldi, Mozart o otras piezas musicales más antiguas. Para mí el violín es como parte de mi vida. También el sonido del violín como que expresa mis sentimientos. Lo veo más como un hobby, pero a veces pienso y siento que puedo lograr y puedo ser una persona profesional. Cada uno tiene una melodía en el instrumento y eso se aprecia un montón. Me quiero dedicar a eso porque en mi pequeño corazón quiero dedicarme a la música como cualquier otro artista que lo ha logrado. Nos encanta ver cómo jóvenes y mujeres, sobre todo, encuentran en el arte una pasión a desarrollar en sus vidas y aprovechamos entonces de mandarle un gran saludo a Carolina Vitia y a toda la Orquesta Juvenil de Balmaceda Arte Joven, que desde el próximo 1 al 8 de julio se van a reunir con 400 niños, niñas y jóvenes de distintas orquestas infantiles y juveniles
para terminar con un gran encuentro en el Teatro Bio Bio de Concepción. Así que mucha suerte con esa presentación. Y ya se los contábamos al principio, vamos a estar a la vuelta de esta pausa junto al cantautor Nano Stern conversando y después escuchando su música aquí en la hora 25. Ya estamos de regreso aquí en Hora 25 para contarles sobre Sergio Bodanovich, que fue un abogado y periodista que fallece el año 2001 y que también se destacó mucho como guionista de teleseries y dramaturgo. Bueno, ¿por qué les estamos contando esto? Resulta que en las últimas semanas se han estrenado 3 montajes de su autoría. Primero estuvo Deja que los perros ladren en el Teatro Nescafé de las Artes, luego Velorio chileno en el Teatro Nacional chileno y Viña en Corpartes. Viña, además, es una obra donde yo estoy actualmente participando, que son 3 obras en realidad. Es una trilogía de Sergio Bodanovich, que aquí se ponen las 3 juntas en escena y además todo lo que habitualmente se oculta en el teatro, todo lo técnico que está tras bambalinas, lo que provoca la magia del teatro, está puesto también en escena a vista y paciencia del público. Así que está súper interesante. Bueno, él se destacó por reflejar como los conflictos sociales o indagar en los conflictos sociales de Chile, de la sociedad chilena, y también en la psicología de sus personajes, no sin cierta polémica. Y nuestro equipo de Hora 25 estuvo yendo a entrevistar a los elencos y directores de estos montajes para averiguar si esta convergencia, este estreno simultáneo de estas 3 obras se debe al azar o a la extrema vigencia de los textos del autor Sergio Bodanovich. Vamos a ver eso. ¿Por qué decidimos Deja que los perros ladren? Son montones de temas que Bodanovich tiene en su obra y que nosotros encontramos como Teatro Nescafé de las Artes que era vital volver a poner en escena. La obra es necesaria hoy día, es un ejercicio de memoria importante ponerla en escena, porque la obra no solo retrata una historia que ocurre el día mismo del golpe, el 11 de septiembre, sino que además el autor, Sergio Bodanovich, escribió esta obra a semanas de ocurrido el golpe. Creer principalmente en la dramaturgia de Sergio Bodanovich y en su contingencia y en su actualidad. Nosotros tomamos los textos tal cual, fueron escritos en el 60 y tienen tanta contingencia que nos llamó mucho la atención cómo nuestra sociedad se está preguntando y está hablando de lo mismo hace muchísimo tiempo. La política en este país nos sigue dando material para que nosotros no tengamos que moverle una coma al texto de Bodanovich y siga siendo totalmente actual y contemporáneo. De una manera retrata la parte más oscura de nuestra sociedad, ¿sí? La parte más oscura de nuestro ser chileno. Más que ser un humor hilarante, es un punto de vista crítico sobre nuestra sociedad, con un desparpajo y con una mirada muy aguda sobre quiénes somos. Y estoy seguro que tú no votaste por el presidente en esta elección. No, voté por el que perdió. Mira, hasta ahora nunca me he equivocado. No le he chuntado ninguna elección. Mi personaje en Deja que los perros ladren es el ministro. Este ministro que viene de alguna forma a corromper a esta familia. Pero es un personaje que ha estado toda la vida, no solamente en los años 50, sino que a lo largo de la historia. Yo encuentro que es sumamente importante rescatar nuestras raíces, rescatar nuestro teatro, rescatar nuestra dramaturgia para poder entender lo que está sucediendo hoy en día. Bodanovich pertenece a la generación donde también estaba el gran dramaturgo chileno Egon Wolf. El mundo que ellos mostraban en ese entonces sigue siendo, lamentablemente, un poco como el de ahora. Y así como vamos, veo muy difícil que cambie. Los culpables de todo son los extranjeros, Emilia. Nunca debieron haberlos dejado entrar al país. ¡Turcos! ¡Judíos! Mi personaje se llama Hortensia y es una mujer muy mayor, que ya está un poco ida y que recuerda su pasado y el pasado esplendoroso de Viña. Ella está muy venida a menos, tuvo una casa preciosa que ahora ya no tiene vista al mar
y tiene una furia adentro contra la gente de clase media baja que ha inundado Viña. Creo que Sergio Bodanovich lo que tiene, que a mí me encanta, es que es simple. Entonces trabaja las intimidades, trabaja el cotidiano, los seres humanos como de manera muy profunda, cercana, y por eso digo simple. Es contemporánea porque es una dramaturgia que también se puede intervenir con lo que estamos viviendo hoy en día. Nosotros nos enfocamos en este lado de la historia porque Sergio Bodanovich nos muestra este lado, nos muestra dos matrimonios de derecha que se juntan a celebrar la muerte de Allende. Además que hablan de temas que están ahí sobre la mesa, o sea, desde Viña, desde el delantal blanco, velorio chileno, son cosas que están ahí, que estuvieron tapadas además. Y nos pone una comedia que, como dicen los expertos, la tragedia es la comedia vista dos veces, así que hay mucha comedia y que en un momento se quiebra y se va a todas las pailas. Creo que las obras de Bodanovich en este momento como que están cobrando una deuda que tenía como con el Chile. La nota sobre Sergio Bodanovich que preparó nuestra periodista Sofía Oxenberg. Y les cuento que todavía hay dos de estas obras que se pueden ver en cartelera. Está Velorio Chileno en el Teatro Nacional Chileno, que queda en la Sala Antonio Varas, ahí en Morandé con la Alameda, hasta el 17 de junio. Y hasta el 2 de julio se puede ver Viña en Corpartes, en la comuna de Las Condes. Y ya está con nosotros un gran cantautor nacional. Entre sus influencias artísticas se puede mencionar, por ejemplo, a Violeta Parra, Víctor Jara, Inti Illimani, toda la nueva canción chilena, Los Jaivas. Su música la podríamos definir, voy a hablar de ti mientras tú estás ahí, ya te voy a saludar. Su música la podríamos definir como una fusión latinoamericana, que tiene algo de folk, que tiene algunos toques de jazz. Y vienes con un disco recién salido, tributando a uno de los... el psiquiatra, pero gratis, me está definiendo, ¿no? Te estoy hablando yo. No, pero es que el psiquiatra hablas tú, si yo fuera la psiquiatra. Pero... Ya me voy a echar aquí conversando. Bueno, pero vienes con un disco nuevo, tributando a uno de los grandes de la música nacional, Víctor Jara, nada menos. Nano Stern canta a Víctor Jara, se llama el álbum. Y por eso te tenemos aquí al gran cantautor, multiinstrumentista, compositor, Nano Stern. Ahora sí, bienvenido, ahora 25. ¿Qué tal, cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación. Por favor, no, por favor, encantado de tenerte aquí. Oye, en este disco tú tributas a Víctor Jara a través de 12 canciones. Y en estas canciones se pueden como encontrar ciertos personajes que son como típicos de nuestro territorio nacional, ¿no? Podemos encontrar, no sé, la tejedora mapuche, el campesino que ata lazos en Lonquén, la mujer que se enamora en Lo único que tengo, Luchín. ¿Por qué elegiste estas canciones con estas temáticas? Mira, yo son muchas las canciones de Víctor, entonces pasé por hartas etapas para llegar a esas 12, ¿no? Primero, saqué las que no son de él, porque él cantaba mucha música del folclore, de otros autores contemporáneos a él, canciones que todo el mundo cree que son suyas, no sé, Las Casitas del Barrio Alto, por ejemplo, no es una canción de él, ¿no? A Desalambrar, por ejemplo, tampoco. Entonces, bueno, quedaron las de él. Después quité... Son todas de él, las 12 canciones. Sí. Ya. Después quité las que eran más bien canciones contingentes. Víctor hizo muchas canciones que hablaban y respondían a sucesos puntuales. Una de ellas, curiosamente, es El Derecho a Vivir en Paz, que se convirtió un poco como un himno durante el estallido social, pero que en realidad habla de la guerra de Vietnam. Claro, de manera que le quitaron la parte de poeta Ho Chi Minh. Exactamente, porque en realidad la Rosala habla de cuestiones que nada que ver, ¿no? Así entonces quedaron fuera otras. Y luego de ese cuerpo de canciones un poquito más atemporales, elegí por gusto, por afinidad, por las que yo sentía una conexión. Y también consideré que el disco ya había decidido que lo iba a grabar con guitarra y voz. Entonces, ¿cuáles canciones iban a quedar bonitas así? Y quedaron muchas, curiosamente, de estas de personajes, ¿no? Y es curioso que estos no son personajes que nacen de la imaginación de Víctor Jara, sino que son personas de carne y hueso. Claro. Angelita Buenomán, por ejemplo, existió, hay fotos que sacó el Víctor de ella.
Y sin ir más lejos, me pasó hace poquito que recibí, en un momento bastante surreal, un mensaje por Facebook de Luchín. ¿Qué? Que hoy día es Don Luis y es un caballero... ¿Qué edad tiene Luchín? No sé, 60, por ahí. Si era niño, claro, imagínate, Claro. 50 y tantos, ¿no? Wow. Y está ahí, y así todos los demás, ¿no? ¡Qué hermosura! Entonces, mira, todo este proceso para mí de acercarme de manera tan íntima a estas canciones ha implicado darse cuenta de que son realmente parte de nuestra historia, parte de nuestra vida, de que Víctor Jara habitaba los mismos espacios que nosotros, que andaba por las mismas calles, por las mismas teatros, escenarios. Por ejemplo, vamos a presentar en Santiago la próxima semana el Teatro Nescafé, que era el Teatro Marconi, donde el Víctor Jara tocó un montón de veces. El lanzamiento del Derecho a Vivir en Paz del disco fue ahí, por ejemplo. Claro que ¿no? sí. Me contaba Antonio Larrea, un diseñador que trabajaba con él y todo, que figuraba en el balcón con un proyector antiguo de diapositiva agarrado a la mano y él iba moviendo y haciendo las visuales, proyectando. Ay, pero qué bonito, qué artesanal. Oye, espérate, Nano, tú vas a partir promocionando este disco por el sur de Chile y después vas a girar por Latinoamérica. Harto viaje, ¿no? Tengo un reparo. ¿Cuál es el reparo? La palabra promocionar. Ah, no es promocionar. No, encuentro que... perdón, sí, se usa, ¿no? Pero creo que es importante también esas cosas, como que condicionamos tanto lo que hacemos a través Sí. de las palabras que usamos. Es verdad. Es ir a cantar. O sea, el disco en realidad es una excusa para poder salir y para poder ir a todos los escenarios posibles a cantar estas canciones. Además en que tú este llevas año. cantando a Víctor Jara harto rato ya, o sea, no solamente con el lanzamiento de este disco. Y si fuera por promocionar, me muero de pena. O sea, que lata dedicarse a la vida a promocionar lo que uno hace. Claro. Al revés, yo creo que casi que voy a dar vuelta, ¿no? Casi como que los discos hoy, o por lo menos como yo lo entiendo, son un poco una promoción de los conciertos. En realidad los conciertos creo que son donde la música realmente sucede en vivo, de manera irrepetible, cada vez un poco distinto. En un concierto como este no hay ni una sola pista, no hay nada grabado, está absolutamente el momento a disposición de lo que pase ahí con la gente. Buenísimo. Oye, nuestro equipo de Hora 25 salió a la calle a preguntarle a la gente cuál era su canción favorita de Víctor Jara y además también preguntarle un poco su opinión sobre qué le parecían todos estos tributos que se están haciendo, incluido por supuesto tu disco. Así que vamos a ver eso. Vamos a ver. Ojalá el que quiera. Ay, ay, ay. A mí me gusta A Desalambrar. Y sí, esa y el cigarrito. Voy a hacerme un cigarrito. ¿Acaso tengo tabaco? Luchín me produce ternura porque se refleja un niño de campo que está, bueno, está un poco como abandonado y le canta con ternura. Y eso me conmueve. Porque representa al pueblo, porque habla de ellos, habla de nosotros, habla de toda la población. Regalé un labrador. Pucha, la emoción de ese tema es demasiado grande, la verdad. La emoción que con la que hicieron ese tema fue muy grande. Aparte que la letra es muy potente y tiene un rasgo social realmente, que es muy emotivo. Me gusta mucho Te recuerdo Amanda. Mi mamá me la cantaba mucho cuando yo era chico. Porque, bueno, Amanda iba a dejarle la colación a Manuel, entonces como tiene el mismo nombre que yo, ella me lo cantó mucho. Un cigarrito. Esa yo creo que, porque es real, ¿no? Como que te habla de la cotidianidad, del día a día, que es lo que tenía Víctor Jara, ¿no? Que no hablaba del amor idealizado, de cosas populares, sino te hablaba del día a día, ¿no? Del cigarrito. Angelita Buenomán y La Cocinerita. Ambas me recuerdan mucho el sur. Yo soy del sur y estoy acá estudiando en Santiago, entonces es como muy distinto y me recuerda a la identidad del sur. Tengo el arado, Herminda de la Florida, perdón, de la Victoria. Te recuerdo Amanda. Y así puedo seguir nombrando muchas canciones de un gran artista, compositor y cantautor. Vamos por el ancho camino. Que he visto el videoclip, me da una emoción especial, como que lo veo correr a él, como la libertad, no sé, muy especial en él. El odio quedó atrás, no vuelvas nunca, sigue hacia el mar, tu canto es río, sol y viento, pájaro que anuncia. ¿Qué te parece que Nano Stern esté por publicar un disco solamente de canciones de Víctor Jara? Homenaje. Se lo merece. En todas sus letras. Merecen que las personas o la juventud que ama la música o el arte de la música reflejen en cierta forma estos personajes que han dejado historia. La vida es tan rápida y los que conocemos a Víctor Jara o música importante
se nos olvida enseñarle a nuestros hijos o hermanos más chicos, y creo que haciendo estos homenajes se cumple. Fantástico, recordarlo, conmemorarlo y enaltecerlo me parece valorosísimo. El hecho de que Nano Stern vaya a sacar un tributo a Víctor Jara, o sea, me parece fantástico. Es importante recoger la memoria colectiva de un ser tan importante, ¿no? Es la identidad de Chile. Espectacular. Más encima él canta espectacular, me encanta. Sí, me encanta Nano Stern. Sí, le he comprado a mi cocinera. Sí, le he comprado a mi cocinera. Un aplauso para todas las personas en la calle que contestaron nuestra encuesta. Y Nano, te vamos a hacer la misma pregunta a ti. ¿Cuál es tu canción favorita de Víctor Jara y por qué? Es muy difícil, ¿no? Son tantas canciones bellas que nombraron. Te voy a responder con una pregunta que le hice yo a la Joan Jara. Le pregunté lo mismo el día que la conocí. Yo era súper chiquitito, tenía, no sé, 22 años, y estaba un poco intimidado frente a esta figura, ¿no? Y no sabía qué decirle. Le dije, ¿cuál es tu canción favorita del Víctor? Y me dijo, El Manifiesto. Y me quedé dando vuelta, y ahora después de hacer este trabajo y de escucharlas todas con mucha atención, creo que comparto la opinión. Creo que es una canción fundamental, es una canción que suma toda la experiencia y toda la sensibilidad del Víctor como creador, desde la teatralidad, desde la poesía, desde la música, su viaje en la música, desde la música de raíz a una mucho más de autor, muy abierto a distintas influencias, pero por sobre todo, creo que refleja la madurez y la profundidad que puede alcanzar un creador que se enfrenta a la muerte. Yo creo que él ya intuía lo que venía y esa canción lo deja bastante claro. Y son muy pocas las obras de arte en la historia de la humanidad, para qué decir en Chile, que llegan a ese lugar de desnudez, ¿no? Como parte, yo no canto por cantar. Chao, nada más que decir. Nada más que decir. Y cuando la he cantado ahora en el contexto de este disco y de este año, siempre antes tengo que respirar muy hondo y decir, chuta, fírmate, vamos con esto. Y claro, siempre emocionalmente debe ser duro, ¿no? es muy tremendo ponerse ahí en ese lugar, intentar interpretar estas palabras con la dignidad que merecen, ¿no? Y no sucumbir a la emoción. A ti me imagino que como actriz también de repente debe pasar que hay muchas veces en que uno está al límite. O sea, que la mejor interpretación posible es aquella que roza la verdadera, digamos, conmoción interna, pero no se puede llegar ahí, es súper difícil. Claro, porque en el fondo no te puedes quebrar. Exacto. Tú como persona, digamos, eres un intérprete, alguien que está entregando algo a otro. Una vez un director de orquesta me dijo una cuestión que me quedó dando vuelta mucho. Me dijo, nuestro trabajo no es emocionarnos, es emocionar. Yo no estoy de acuerdo, pero me pareció que esconde una verdad. ¿Sabes qué decía Marés González? Sí. Que lloren ellos. Oye, sé que me llamó la atención que en la encuesta mucha gente hablaba del cigarrito, ¿no? Como que es la canción más súper conocida. Y a propósito que justo en el programa hoy día, antes que tú llegaras, estuvimos comentando sobre El Chacal de Nahuel Toro con Isabel Plant, porque justo estos días se puede ver en la Cineteca Nacional. Y Nelson Villagra, que es el protagonista de esa película, era muy cercano a Víctor Jara. O sea, Víctor Jara era actor, director de teatro y todo. Y él en alguna ocasión contaba esta anécdota de dónde nace el cigarrito. ¿Tú te la sabes? Yo me sé una, no sé si es la misma, ¿eh? Que es que como no tenían plata para comprar cigarro y todo, y como que en el suelo, así de la escuela de teatro, iban agarrando las colillas que iban dejando tiradas otros fumadores, y con esas colillas, el resto de tabaco que quedaba ahí, se armaban el cigarrito. Hay cosas que no cambian. Hay cosas que no cambian. Como la precariedad de los estudiantes de teatro, digamos. Exactamente, la precariedad del arte en general, de los artistas Así en es. Chile. Así es. ¿Qué es lo que crees tú que tienen en los textos y la música de Víctor Jara que están como tan enraizados en la cultura popular chilena? Bueno, varias cosas. Primero, nacen desde el canto campesino. O sea, Víctor tuvo una crianza en Lonquén, en el campo, en el inquilinato previo a la reforma agraria. Entonces tiene ese acervo, su madre la cantora, también tiene ese acervo profundo de la tierra. Y en cierto sentido yo creo que le sigue la posta a la Violeta Parra. O sea, la Violeta es la primera que toma esta música en Chile y la transforma y empieza a imaginarla y a hablar de otras cosas en el contexto de la migración a la ciudad, de otras problemáticas sociales de mitad del siglo pasado. Y Víctor yo creo que lo lleva un paso más allá, empieza, como hablábamos al principio, a hablar de ciertos personajes excluidos siempre, Claro. ¿no? Y por otro lado, la gran teatralidad que tiene su música, porque él era eminentemente un director de teatro. Es súper admirable, es un ejemplo yo creo que a seguir, el hecho de que Víctor haya conscientemente renunciado a su trabajo, que era el teatro, no la música, por una convicción de militancia política. Él dijo, la canción tiene una llegada más masiva en esta sociedad en que vivimos y yo no me puedo permitir quedarme solamente en el mundo de élite del teatro porque no llega a la gente. Yo lo encuentro admirable, lo encuentro muy heavy, pero como músicos, como música chilena, creo que ganamos un montón con esa dimensión más dramatúrgica que tiene él en sus canciones, que se nota. Se nota. La capacidad de hablar
hablar en primera persona, de entender muy bien cómo cambiar de un lugar a otro. Y por otro lado, creo que una candidez también, que es muy hermosa en su obra. Hay una transparencia, ternura, decía alguien, ¿no? Sí. La ternura está siempre ahí presente y creo que es un reflejo muy fiel de su época. Creo que es una misión también pendiente, y este es un buen año para hacerlo, de reivindicar su vida y su obra. Totalmente. Porque siempre se habla de su asesinato, que es trágico, por cierto, y que lo convierte en un mártir, ¿no? Pero nos perdemos mucho cuando nos enfocamos tanto en eso. Claro que sí. Ya, Nano. Nano Stern canta a Víctor Jara. Sí. Próximas fechas, entonces. Próximas fechas. La primera aquí en Santiago. Sí. Entradas casi agotadas, que es la última. ¿Dónde se pueden comprar? Ticketek. Ticketek. En el Teatro en el Café, ex Marconi, donde tocara el Víctor tantas veces. Luego el 22 de junio, esta es la semana que viene. Ahora, el jueves próximo. Ahora. Se me olvidó decir el día. Sí. Después el 23 en Conce. ¿Al día siguiente? Al día siguiente nos vamos a Conce, el 24 en Quintay, después la semana que sigue. ¿Quintay? No me acuerdo los días exactos, pero vamos a estar en Puerto Montt, Valdivia, Temuco, Valpo, y después parto ya Cochabamba, La Paz, Medellín, Bogotá, Montevideo, Buenos Aires. Vamos para Ya, todo esto tú lo vas publicando en tus redes sociales. Ya, ¿cómo te ubicamos en redes sociales? @NanoStern en Twitter, si quieren ahí discutir por discutir, pueden ir a Twitter. @NanoStern. @nano_stern en Instagram, si quieren decir cosas bonitas. Buenísimo. Y si son boomers, NanoStern oficial en Facebook. Está Excelente. todo disponible. Ya, y tienes otros proyectos tú, estuve escuchando. Sí, Cuenta. varios. Uno que involucra también ahí al canal, ¿no? Un documental sobre la historia de la música durante la Unidad Popular, lo que viene a decir en casi igual la historia de la nueva canción chilena. Claro. Que creo que comienza con los viajes de la Violeta Parra a Europa y empieza a explorar otras cosas, y termina obviamente el trágico 11 de septiembre. Y estamos ya muy avanzados en la producción de este docu, que debiese salir por las pantallas de TVN en septiembre. Estamos Ajá. por confirmar día. O sea que es parte del pack de Chile 50, me imagino. Es parte, así que vamos a estar compartiendo ahí Buenísimo. lineamientos. Y es súper interesante. Yo pude, digamos, conversar con 20 personas que protagonizaron la música chilena en esa época, desde, digamos, los Quilapayún hasta el Pollo Fuente, ¿no? Una cuestión bien abierta. Bien transversal, además. Sí. Claro que sí. Y bueno, aprender una barbaridad. Y ahora estamos ya en las etapas finales. Yo nunca había dirigido una película, es una experiencia súper nueva para mí. Estoy con Lucho Briceño, codirector. Espérate, yo pensé que tú estabas participando del documental. no. Tú lo diriges. ¡Wow! O sea, fue una idea mía, digamos, ¿por qué no hacemos esto? Y después se sumó Lucho, un gran partner, y además que él sí, por supuesto, maneja el mundo audiovisual que yo no manejo, entonces ¿para qué andar con cosas? Y juntos empezamos a echarle para adelante, y es bonito ver también cómo los proyectos audiovisuales empiezan a adquirir esta dimensión colectiva, porque Claro que hay sí. mucha gente al final que se involucra. Un trabajo súper Sí, colectivo. yo estoy más acostumbrado al mundo de la música, que puede ser mucho más chiquitito, a veces son 3, 4 personas y estamos, no, aquí un lote que no terminaría de nombrar. Pero está muy interesante, como te decía, pudimos conversar con todos los protagonistas, los que están vivos, y hay un montón de momentos de desnudez también, en que yo creo que porque toda esta generación están viejos, ¿no? Están claro. ya un poco en la última, entonces hubo muchos testimonios en que salieron cosas que no se sabían, en que se puede ver un poco más las luces y las sombras de aquella época. Ya, vamos a hacer un pequeño corte ahora, Nano. A la vuelta de la pausa va a estar tocando aquí en vivo Nano Stern canta a Víctor Jara, pero antes también les vamos a mostrar todos los panoramas que tenemos en nuestra estupenda cartelera. Así es que... estamos escuchando Charagua ahora. Así es. Tengo una historia buena, ¿la puedo Esta contar? canción Víctor Jara la hizo para Televisión Nacional de Chile. ¿Y sabes lo que pensó? ¿Y por qué la música es como es? Me lo contaron esto los que estaban presentes. Entró a la sala de ensayo de Inti Illimani y dijo, chiquillo, me pidieron de TVN hacer la música para la cortina, ¿qué hacemos? Dijo, yo me imagino, nuevamente el teatro, me imagino como cuando entra el rey, ta, 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 las trompetas. ¿Y la quena, si te fijáis? Sí, exactamente tiene algo de un fanfarria, motivo claro. de fanfarria real. Ay, qué linda anécdota. Muchas gracias, Nano. A la vuelta nos vemos en el escenario y venimos con nuestra fantástica cartelera. Así que no te vayas de la hora que no existe, donde todo puede pasar. Ya estamos de regreso en hora 25 y en breve vamos a escuchar a Nano Stern con su tributo a Víctor Jara, pero antes no te puedes perder todos los datos y panoramas de espectáculos que tenemos en nuestra cartelera nacional y que parte con 3 grandes de la comedia que juntos y revueltos se instalan en el Gran Arena Monticello. El multiverso de la comedia se llama el show que han preparado los comediantes Luis Liming, Marcelo Valverde y Héctor Romero. Ocasión donde prometen hacer reír en distintos formatos, incluyendo anécdotas, historias personales,
parodias y homenajes al humor chileno. La ya aprobada triada de comediantes estará actuando el próximo martes 20 de junio en el Gran Arena Monticello de San Francisco de Mostazal. Y la lírica y el blues de la Carpa del Diablo inundan la región de los lagos. La poesía maldita y nocturna de Walter Contreras, creador de La Carpa del Diablo, programa radial de culto que hoy posee vida propia, llega con su show Inteligencia Artesanal, acompañado de blues en vivo con fecha doble en la región de los lagos. Este 17 de junio por partida doble a las 19 horas en el Teatro Municipal de Maullín y el mismo día a las 21:30 horas en la Galería Arte Motus de Puerto Montt. Y atención porque se estrena una innovadora puesta en escena de teatro compuesto. 2 piezas del compositor y director Angelo Solari, Momento número 5 y Tema con variaciones, se unen para plasmar su investigación músico-escénica usando la voz hablada como un elemento sonoro. El elogiado montaje estrenado en 2016 vuelve con un elenco renovado, desde el 15 de junio al 2 de julio en el Teatro La Memoria de Santiago. Y lo más destacado del cine europeo de la actualidad llega con el Eurofilm Fest y lo mejor de todo es que es totalmente gratis. La Unión Europea en Chile, junto a las embajadas de los países miembros acreditados y el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, colaboran para desarrollar esta 25ª versión del festival que ofrecerá cerca de 50 películas de géneros como thriller, comedia, documental, drama e infantil, además de diversas actividades paralelas. Lo más granado del cine europeo en salas a lo largo de todo el país desde el 15 hasta el 29 de junio. Error 404, el documental. Así se llama esta obra de teatro que mezcla el drama y la comedia. A través de la reflexión y la entretención, el montaje cuestiona el modelo de crecimiento urbano y el impacto inmobiliario en los barrios tradicionales. Dirigida y adaptada por Camilo Yanco y Nicolás Díaz, Error 404, el documental, se puede ver hasta el 25 de junio en Espacio Taller, Sala Yolanda Hurtado, Barrio Bellavista. Y la clásica pieza Las 4 estaciones de Antonio Vivaldi, gratis en la USACH. Si eres de las personas que vibran con las piezas clásicas del barroco veneciano, esta es una gran oportunidad de ver y escuchar a la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Santiago, dirigida por David del Pino y con Annalise Ojeda en el primer violín, interpretando Las 4 estaciones de Antonio Vivaldi. El encuentro con la música clásica es el martes 20 de junio en el Teatro Aula Magna de la USACH, gratis en Portal Tickets. Y la banda trasandina Eterna Inocencia cruza la cordillera para tocar en La Serena. Con un show larga duración donde harán un recorrido por toda su discografía, potenciando su último trabajo llamado No bien abran las flores, la banda de hardcore punk argentina Eterna Inocencia promete tocar la fibra de todos y todas quienes vibran con el rock de mucha guitarra y actitud este 18 de junio en el Teatro Centenario de La Serena. Y ahora sí, ha llegado el momento de escuchar la música de Víctor Jara en la voz y guitarra de Nano Stern. ¿Cómo estás, Nano? Muy bien, con ganas de cantar. Ay, qué me alegro. Oye, vas a cantar, te recuerdo, Amanda, probablemente la canción más universal de Víctor Jara, tocada y cantada en todo el mundo, ¿no? Sí, en muchos idiomas. ¿Por qué elegiste esta canción? ¿Por qué crees que es eterna como los 5 minutos? Porque la gente en la calle lo pedía, ¿no? Después de que me mostraste el video. No, me parece que son pocas las canciones de amor que logran trascender a este punto, ¿no? Es una gran canción de amor y también es una gran canción de la reivindicación colectiva. Creo que hacer esas dos cosas juntas es muy difícil y Víctor lo logró de manera magistral. Y una canción que nos emociona a todos, cada vez. Exacto, vamos a escuchar eso ahora entonces. Esto es Nano Stern. Nano Stern canta a Víctor Jara aquí en Hora 25, la hora que no existe, donde todo puede pasar. Te recuerdo, Amanda,
calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él. Son 5 minutos, la vida es eterna en 5 minutos. Suena la sirena, de vuelta al trabajo, y tú caminando lo iluminas todo. Los 5 minutos te hacen florecer. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él, que partió a la sierra, que nunca hizo daño, que partió a la sierra, y en 5 minutos quedó destrozado. Suena la sirena, de vuelta al trabajo, muchos no volvieron, tampoco Manuel. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. Muchas gracias, Nano. Quiero decirle a la gente que hasta aquí llega el programa de hoy, pero Nano Stern se queda aquí con nosotros. Así es que iba a cantar la canción El Pimiento, que viene también en el disco Nano Stern canta a Víctor Jara. Así que si ustedes quieren ver esto, pueden quedarse en la plataforma TVN Play para ver ese contenido exclusivo. Muchas gracias por la invitación. ¿Por qué El Pimiento? Porque es una canción hermosísima, porque es una canción que quedó inconclusa y va a estar en el último disco de Víctor que no alcanzó a publicar. Y porque creo que merece ser relevada. Buenísimo. El Pimiento, entonces, en la plataforma TVN Play y nosotros nos vemos la próxima semana. Chau, chau. Yo no canto por cantar, ni por tener buena voz. Canto porque la guitarra... Si estás viendo esto, es porque estás viendo el contenido exclusivo de Hora 25 en la plataforma TVN Play. Y estamos junto a Nano Stern. Nano Stern canta a Víctor Jara y ahora vas a cantar El Pimiento, que es una canción con la que estás presentando este disco y que la grabaste con un videoclip en el aula magna de la Universidad de Santiago de Chile, escenario que además también ahí tocó Víctor Jara. No solo tocó, sino que trabajó. Su oficina como director de extensión de la UT en ese entonces está a 3 metros del escenario. Uno sale y ahí está. ¿Y está así como demarcado con una plaquita o algo? De hecho, te la tienen ahí con unas cosas dentro. Tú sabes que es ahí. Típico. ¿Y qué pasa ahí en el aula magna de la Universidad de Santiago, Nano? Bueno, hay una energía, hay una carga histórica y emocional muy fuerte y también hay un sonido increíble. Es un lugar con una acústica maravillosa para grabar un disco así. Y también creo que lo primero es lo más importante. O sea, hay una cierta solemnidad de saber que estamos ocupando esos espacios, que esas canciones resonaron quizás por primera vez ahí. Y tú grabaste el disco íntegramente ahí y se registró no solamente el sonido, sino también en video. Así es. Así ¿Cuándo que ya, se va a liberar eso? En septiembre también. Pueden ver ya en YouTube está el primer adelanto, El Pimiento, y va a ir saliendo poco a poco hasta que en septiembre se pase completo. Buenísimo. Sí. Con ustedes entonces, en La Hora que no existe, donde todo puede pasar, Nano Stern canta a Víctor Jara, El Pimiento.
En el centro de la pampa vive un pimiento, sol y viento pa' su vida, sol y viento pa' su vida, sol y viento, coronado por la piedra, vive el pimiento. Luna y viento lo vigilan, luna y viento lo vigilan, luna y viento. Cuando sus ramas florecen, es un incendio, tanto rojo que derraman, rojo entero, rojo entero. Nadie lo ve trabajar debajo del suelo, cuando busca noche y día su alimento, cuando busca noche y día su alimento. Pimiento rojo del norte, atacameño, siento el canto de tus ramas. En el desierto siento el canto de tus ramas. En el desierto debes seguir floreciendo como un incendio, porque el norte es todo tuyo.